Acá escribe Pablo. Ahí. Creo que es esta. Tengo algunos Pablo números, ¿no? Micheli. Municipal, mira, que no se sabe. A ver si dice. Tengo varios números de Sí, eso. están re fuertes en 2010. Ajá. 2010, 4 de diciembre. Parir con dignidad. ¿Cómo no me voy a emocionar, no? Toda esta tarea lo hicimos con Gloria Suero y otros compañeros que también nos faltan. Luis Torres, el compañero Claudio García. Ay, ¿te acuerdas que teníamos esa pared pintada con Claro, Rodolfo Bosch? Claro, sí. Ay, yo me acuerdo, yo era muy chiquita, pero me acuerdo de ese mural que teníamos. Sí. Y acá cuando vino Eve, mira. ¿A dónde la...? No, pero ¿A dónde se organizaron? no, esto me parece que es Brújula. El Centro Cultural Brújula que teníamos. ¿No se te ocurre otra cosa que contá cuando esas elecciones que ella salió corriendo con la urna y que la perseguían, ¿te acordás? Y claro, nos pegaron a Ariela y a mí. No sé si era 90, 91, pero eran las primeras elecciones de ATE. Entonces, bueno, dividimos las tareas. La urna fija, dijimos, mirá que va a estar complicado, porque por supuesto que la Intendencia, el Ejecutivo se oponía a que se armara ATE, y formalmente porque eran las primeras elecciones, ya quedaba constituida como gremio. Y ahí teníamos dos contras. Claro, porque ATE surge en un momento donde la CGT no daba respuesta. Por supuesto. Que era muy burócrata y ATE surge. Acá tenés las primeras afiliadas. A ver, por acá están las chicas. Tengo el grupo, por acá está. Estas son las primeras afiliadas, a las que convencimos primero. Las pioneras. Las pioneras, estas son las pioneras de ATE. Bueno, no sé, esto pongo ahí. Estas son las cajas de los recuerdos. Y hoy como es una manera de volver a traer la Gloria acá, porque está su historia, parte de su historia, ¿no? Porque si bien recordamos, vos fíjate, está Eve. Y Eve tiene que ver con la lucha del golpe de 76, el terrorismo de Estado que hoy quieren reivindicar la vicepresidenta que tenemos, lamentablemente, mientras en ese entonces nosotras luchamos por verdad, justicia y para que se abran los archivos de los desaparecidos. Eso eran nuestras luchas también, por eso ahí está Eve, que la estamos recibiendo. Y entonces Gloria tenía militancia política, sindical, de derechos humanos y derechos también por los derechos del LGTB, las mujeres, y bueno, y la lucha feminista, ¿no? O sea, que era una persona que tenía una amplia mirada de las luchas y la justicia, ¿no? Y bueno, entonces hablar de ella es hablar de la vida. Yo lo que más recuerdo de cuando era muy chica también, cuando ella estaba en el proceso de ser secretaria general. Pero me acuerdo de un lugar, por ejemplo, que entraban y salían ollas. Me acuerdo de un lugar lleno de hollín, de olores a comida, de
agrupaciones, muchos espacios, algo muy lindo que por ejemplo tengo un escrito acá en un papelito que la verdad que está muy viejito y descuidado, pero que dice por ejemplo SICOP, Asociación Profesionales, AT, Movimiento Independiente de Desocupados Aníbal Verón, MTL, Polo Obrero, Docentes, Democracia Cristiana, Trabajadores del Hospital, Padres de Natalia González, Trabajadores y Profesionales de Salas y Periferias, Pacientes y Familiares, CCC, Barrios de Pie. Y recuerdo eso, de que la CTA no era solamente CTA y aglutinada en un solo espacio, sino que había diferentes organizaciones. Era totalmente abierto. Me acuerdo muchos compañeros que se quedaban hasta últimas horas discutiendo. Yo no entendía muy bien qué, porque era muy chica, pero discutían acaloradamente y se organizaban. Me acuerdo de las organizaciones previas al 2001. Sí, me acuerdo cómo se organizaban en lo que iban a hacer, el pedido a Carrefour, que es donde la balean, y 19 veces le dieron impactos de bala, de goma en su cuerpo. Eso, tengo esos recuerdos, era muy chiquita, pero me acuerdo. Me acuerdo de cómo se sentaban a leer, y en ATE también, me acuerdo que se organizaban y había capacitaciones abiertas para los compañeros, sean del sindicato o no, ¿no? Afiliados o no. O sea, Claro, me acuerdo sí, que sí. entraba y salía gente que no necesariamente estaba sindicalizada. Y pasamos películas. Pasábamos Y entonces, documentales. documentales Y eso estuvo muy lindo, porque digo, era un pedido de justicia concretamente de compañeros que se organizaban y empezaban a militar eso, o sea, la lucha contra el gatillo fácil, el abuso de poder de las instituciones. Está también el caso de Natalia González, que fue una jovencita que Cris, por ahí vos lo podés contar mejor a la historia, pero claro. también se militó mucho eso. Natalia González era una chica jovencita de acá, de mi barrio, acá a 3 cuadras vivía. Cumplía 18 años y ese día el novio la invita a tomar algo. La mamá le estaba preparando la torta, el cumpleaños, todo en la casa. Y bueno, salió con el novio era un vecino, hijo de un pastor, y estaban muy vinculados a la policía ellos. Tenían un tío que era comisario y no sé qué. Y como la piba no volvía, empiezan a buscarla y bueno, no la encontraban. Y el pibe dice que él la dejó en la esquina y no sé qué, y bueno, y no. Después se comprueba que él la mata. Fue un caso muy sonado y también desde ATE acompañamos todo este caso. Fue uno de los primeros femicidios. Pero bueno, eso sí. A Santillán lo mata el policía y se le pone encima y se saca una foto. Sí. Y esas cosas que tenía así simbólicas, ¿no? De mostrar lo que estaba pasando de alguna manera y de organizar la bronca. Y de que con eso, o sea, despierte la conciencia de un montón de personas, ¿no? Eran un montón de locos ustedes, jóvenes, en ese momento organizando distintas agrupaciones y espacios, como la Aníbal Verón. Claro. Pero digo, lograban este impacto en la gente también y generar una conciencia y militar. O, por ejemplo, subirse al puente y cortar arriba el acceso ¿viste? Esas cosas que tenían que para la época eran muy osadas. Sí. De distintos espacios del movimiento social, ¿sí? Sí, Sí, eso es lo lindo que destaco de esa época, que me acuerdo mucho de mucha gente entrando y saliendo, colaborando, cocinando, dividiéndose las tareas, o sea, mucha prensa, se hacía mucha prensa, se sentaban, escribían, aparte tenían radio, difundían ahí todas esas cosas en distintos programas de otros compañeros, había como todo un movimiento de artistas también. Sí. Bueno, ustedes haciendo el cuero también, había como diferentes artesanos. Acá estoy con Mori. Mirá la foto de Cris con Mori. Sí. Acá estoy con Mori. Éramos tan jóvenes. Y el movimiento, los artistas, todos nos apoyaban. Mori apoyándonos. Re joven, re. Bueno, en una de las casas que teníamos de ATE, vivíamos al lado de un artista, ¿te acordás, Cris? Estábamos al lado de un artista. Enfrente.
Nelly de Curia. Y nos hacía también algunos Los cuadros, retratos. sí. Pero me acuerdo mucho de ese momento de que ella empezó como a militar, pero ya venía del hospital, ella militando lo que es la legalización del aborto, ¿no? El derecho de las mujeres. Yo recuerdo cosas, por ejemplo, que me ha contado ya de más grande, que cuando trabajaba en el hospital llegaban las chicas que habían hecho una interrupción, en ese momento no se llamaba así, directamente era un aborto, no estaba como bien visto ni nada, así que bueno, muchas veces estaban en una situación como hasta judicial, sí, clandestina, pero aparte con una mirada muy jodida de los profesionales de salud, ¿no? De toda la gente, sí. Había muchos objetores de conciencia, como le llamaban. Sí, me ha contado situaciones de, por ejemplo, mujeres que habían procedido al aborto y que estaban atadas a la cama, o sea, como esposas inclusive. Y esas cosas a ella la empezaron como a indignar, empezó como a tener todo un sentido de dolor y de militancia a través de ese dolor. O por ejemplo me ha contado situaciones de mujeres de otros países, de Bolivia o Perú, que también realizaban un aborto y eran totalmente discriminadas, vulneradas, o sea, una violencia obstétrica muy heavy con respecto al hecho. Y todo eso la impulsa a de alguna manera organizarse con distintos profesionales, pero también con distintos compañeros, a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer por estas mujeres? Y empieza a tener una suerte así de como socorrismo, ¿no? De acompañar esto. Yo trabajaba en un móvil sanitario que iba por los barrios. Siempre había alguna necesidad más grave en algún lugar y bueno, y Gloria siempre iba a escuchar qué necesidades había en los barrios. Bueno, después como a mí me mandan a trabajar en las autoclaves, porque me dijeron, bueno, si dejas de afiliar gente, te dejamos en el móvil. Pero bueno, ya la misma gente me venía a decir que ya me conocían que yo afiliaba, no dejé de afiliar, bueno, me mandaron adentro a trabajar. Pero dio la casualidad que trabajaba enfrente de donde trabajaba Gloria, así que y ahí nos potenciamos con Gloria, ¿viste? Y entonces, ¿qué te pasó? Yo le conté lo que pasó, enseguida se unió a nosotras. Bueno, y bueno, después de ahí, bueno, en todas las militancias estuvimos, en todas. Teníamos la asamblea abierta de mujeres, ahí vos interviniste, hicimos un protocolo, contá María, con Gloria, vos, ya. Sí, yo la conocí a Gloria de chiquita, yo era chiquita, nada, después la vida nos llevó por distintos caminos. Cuando tuve mi primer hija, Gloria, le puso los aritos, les dio las vacunas y nada, siempre cuento la misma historia que ella le dice, bueno, ahora te vamos a vacunar, y yo le digo, bueno, ¿no te va a doler? Entonces ella me dijo, no le mientas, sí te va a doler. Yo dije, viste, me sentí mal, y eso hizo un clic, y me quedé pensando, nada, y después uno empezó, y ahí arranqué a cuestionar hasta ese momento mi maternidad, ¿no? Entonces volvía y cada vez que volvía al SIC hablaba con ella y siempre me tiraba algo. Nada, y los primeros pasos en el feminismo los hice con Gloria, con Cristina y con Marcela, que nos juntábamos acá y me hacían leer unos libros o recortes, fotocopias de Rosa Luxemburgo. Yo no entendía nada, pero algo me abría la cabeza y me hablaban del cambio de sistema y del socialismo. Así que ahí arranqué a militar.
y a entender de que había que cambiar este sistema y demás, y hice los primeros pasos con ella hasta que, bueno, nada, me parece que lo que nos conmovía eran estas injusticias, ¿no? Nosotros sabíamos que había que hacer algo distinto y empezamos a agruparnos en distintas asambleas y tuvimos muchas experiencias, muchas. Una fue la Asamblea de Mujeres abierta de Moreno, donde participaban un montón de organizaciones de distintas tradiciones políticas y demás, pero sí sabíamos que lo que nos unía era esto de pensarnos y de transformar y el derecho de las mujeres y las diversidades, ¿no? Y a mí me sorprendía cómo ella se definía. Ella decía, yo soy trabajadora municipal, enfermera, diversa y socialista. Y socialista, decía. Y a partir de ahí, nada, empezamos todo un caminito de esto, ¿no? De agruparnos y de acompañar. Eso me parecía lo más interesante, era esto de acompañar a otras mujeres y diversidades y cuerpos gestantes en un montón de situaciones. Y hemos hecho un montón de locuras, como de irnos a San Isidro, al juzgado, en el juicio por la liberación de Yanina González, Sí. donde eran una ciudad el patriarcado, muy cheta. Para el patriarcado, Sí. a full, con jueces totalmente conservadores, ¿viste? Claro. Pero logramos, ¿eh? Sí, llegamos el primer día, por supuesto logramos arrancarle en ese momento Mariano West un micro. Entonces completamos el micro y nos fuimos a San Isidro. Y en el micro llevamos una parrilla. Y cuando llegamos, claro, o sea, estábamos en la puerta y entonces nos miramos y una dijo, che, hay que entrar. Y bueno, entremos. Y entremos y le tomamos el juzgado, y las abogadas que usaban unos tacos aguja así y fruncían la nariz, nos sacaban fotos porque no lo podían creer. Prendieron fuego, hicieron un guiso en la puerta y comimos adentro del predio, del juzgado. Hicimos una ronda, nos sentamos y comimos. Por supuesto que al otro día el juicio estaba vallado, y al otro día más vallado, pero volvimos con la libertad de Yanina. Y así te podemos contar, no sé, miles de y ella cosas. Con el megáfono, con los parlantes, No. Con la voz a full, era como Ella esperada por todos los compañeros. No paraba, además le ponías no solamente la mente, digo, ¿no? Porque ayudaba a pensar y proponía cosas y demás, y escribíamos y cantábamos y todo, sino que aparte le ponía el cuerpo. Sí. Ella vino a mi casa a golpearme las manos y me dijo, no puedo creer esto que está pasando, tenemos que pensar qué carajo hacemos, cómo lo enfrentamos. Lo único que yo te digo, yo, viste que estoy mal de los pies. Ella tenía no sé, no me acuerdo ahora. Sí, estaba de mal. Los pies, estaba haciendo un tratamiento, Y que iba a nadie- posadas y demás. Los pies de Vos enfermera. poneme en una silla de ruedas y úsenme a mí como escudo, pero vamos a la Casa Rosada y lo hacemos mierda. Yo decía, no, eso no va a pasar. María, vos no pienses en nada de lo que te digan. Por más que Sol te diga que no, vos no le des bola. Se quería inmolar. Sí, yo me inmolo por la causa. Sí. Yo me inmolo por la causa, pero no puede gobernar este tipo. Estaba Creo que fue en la sacada. primera vuelta que ya sabíamos que en la segunda ganaba. O sea, Sí, estaba sacada y me acuerdo de que me decía eso. Nada, y todos los días no sé, pero digo,
una vez por semana o cada tanto me mandaba un mensaje y hablábamos, qué sé yo, y siempre me decía lo mismo, que era esto, ¿no? Vos, yo hagan una movilización y voy en silla de ruedas y no puedo caminar, pero me tiran a mí, me usan como escudo, y siempre luchando por transformar la sociedad, siempre luchando por el socialismo, ¿no? Ella decía, bueno, se va a dar, y hay que hacer todo, pero en algún momento tiene que ser como lo soñamos y tenemos que gobernar. Cuando fueron los juicios de Yanina Farías, me acuerdo que, bueno, no se perdió ningún juicio, ella, ninguna de las audiencias que tocaban, ella no se lo perdía. Yo a algunos por trabajo no podía ir, pero me acuerdo uno patentemente que fuimos a acompañar a Yani y que estaban todas las compañeras totalmente emocionadas, locas, queríamos que Albornoz lo condenen, todo, sí. Aprendíamos fuego ahí en Mercedes, de todo hacíamos en la esquina. Y me acuerdo que mamá estaba con un parlante enorme y hablaba por el micrófono y dale, y en un momento salieron a decirnos que dejáramos de hacer el quilombo que estábamos haciendo, que no podían hablar, no se podía hacer audiencia, porque estaban como arriba, creo, ellos. Y en un momento, de todos esos juicios, de todos esos encuentros, me acuerdo que mi mamá no pudo ir a uno, creo que fue por una cuestión laboral, y Yanina le dijo a las compañeras que de vez en cuando podían entrar a verlas, ¿dónde está ella? Claro, por favor. ¿Quién? ¿De quién estás hablando? De la mujer que habla y cuenta mi historia, la que siempre la cuenta y la cuenta de esa forma. Pues Yanina tenía una discapacidad intelectual, o sea, pero ella entendía que esa voz era la que la defendía, sí, o sea, y me acuerdo que mi mamá cuando le contaron se emocionó tanto porque ella no podía creer el impacto que generaban los otros al hacer lo que hacía, porque realmente siempre mi mamá decía, Cristina y yo ya somos inimputables, podemos hacer y decir lo que querramos contra quien querramos. Entonces no le importaba si tenía que cagar a trompadas a un chabón, ¿entendés? O a la misma justicia, o sea, no le importaba y le iba a decir con una altura y con una dureza a lo que tenía que denunciar. Que realmente eso fue una cosa muy, muy impactante para nosotras, porque hasta el momento de que la liberamos, o sea, fue tantas las emociones que pusimos todas ahí, y éramos de diferentes espacios políticos, no éramos todas socialistas, anarquistas había también. La última cena que vos nos sacaste esta foto. Y ella quiso la foto, ¿te acordás? Sí. Y me hizo sacar los anteojos, todo. Mirá, es la última foto. Y con esa humildad que tenía ella, ¿no? Que solo tienen los verdaderos revolucionarios, los que no necesitan una pose, los que no necesitan caretearla. La humildad de los grandes. Si había algo que ella nunca competía, no, ella decía lo que pensaba, aun cuando sabía que no le convenía. Y por eso las patronales a ella, por supuesto que no la aceptaban. Era una zurda, así nos catalogaban, ¿no? Y a ella también. Zurda, trosca, feminista. Para nosotros tenía un enorme valor eso de ser zurda, trosca y feminista. Ese legado más grande que nos dejó. Y vamos a seguir, en mi caso, hasta donde me dé cuero, ¿no? Porque ya estoy grande, yo siempre fui más grande que ella, su hermana mayor. Y bueno, ella me dejó su heredera, Sol, mi ahijada. Era muy chiquita, creo que tenía 7, 8 años.
Lo que me acuerdo es que ese día mi mamá se fue bien temprano. Y yo la saludé, la abracé justo en la vereda, la saludé y la vi con una camiseta celeste con blanco que le regalamos por el Día de la Madre, o sea, y eso fue diciembre, así que hacía unos meses que se la habíamos regalado y estaba tan bonita ella. Y le di un abrazo y después de eso me acuerdo que me fui, hice la vida que hace un chico, ¿no? Mirar la tele, cosas así, y de repente empiezo a ver en los medios que lo que se veía era una batalla campal. O sea, en ese momento me acuerdo de mi mirada de infante, ver como una batalla de gente que la detenían, que pasaban las balas por todos lados, que corría la gente. Vi un par de compañeros conocidos que eran de ATE y que eran del movimiento de desocupados, que mamá en ese momento como secretaria general estaba acompañando, con Aníbal Verón y demás. Y no la vi a mi mamá. Pero me acuerdo que cuando vi esas imágenes sentí una opresión fuerte en el pecho. Eso son cosas que uno, no sé si a alguien alguna vez le ha pasado, pero sentí un sentimiento indescriptible de un vacío, como que algo había pasado. Y yo ya sabía que a mi mamá le había pasado algo. No sé cómo, pero lo sabía, lo intuía. Al rato de eso, suena el teléfono, teníamos teléfono de línea, y me acuerdo que mi tía me dice: Sol, le pasó algo a tu mamá. Vamos a organizar para que alguien se quede con vos, tenemos que ir a verla al hospital. O sea que ahí ya había pasado todo como transcurrió, ¿no? Sí. Estaba conmigo. Los compañeros se habían organizado ese día porque ya tenían una fecha pactada de que iban a recibir donaciones para los distintos merenderos y comedores que tenían. Entonces era un acuerdo con Carrefour. Justo fue un 19 de diciembre. Que empiezan a organizarse con las mujeres, con los chicos, todos, o sea, para ir a recibir este donativo. Nos iban a dar 250 bolsones de comida. Y eso estaba pactado, ¿no? Habíamos mandado días antes notas al gerente, fuimos personalmente a llevarlas con otros compañeros. Yo también fui ese día a llevar las notas. Y nos habían citado para ese día, 19. Y fuimos. Y bueno, entonces las mujeres llevaban bolsas grandes para traer los alimentos. La idea era ir a buscar los bolsones de alimentos, traerlos al sindicato y ahí repartir a las familias y a los comedores, ¿no? Nos habían prometido 250, 260 bolsones, ¿no? Una diversidad de alimentos. Uh-huh. Y cuando llegamos a Carrefour Moreno, sería alrededor de las... Nosotros llegamos temprano, estábamos citadas para las 10 de la mañana y llegamos antes. Y bueno... Entonces, y fuimos varias mujeres, y también fueron los compañeros. Y cuando llegamos, no nos atendían de inmediato, y no nos atendían, y pasaban las horas, no nos atendían, hasta que entramos Gloria y yo a hablar con el gerente y otro compañero más. Porque dijimos, bueno, fuimos con la nota que nos habían dado, que nos citaba. Y nos dijeron, no los puede atender ahora el gerente. Bueno, dijimos, bueno, pero no hay otro, y no sé qué, y no sé cuánto. Y no los van a poder atender. Y nos dijimos, no, pero nosotros ya vinimos con la gente, nos tienen que atender, insistimos, pero... nos dijeron que nos iban a avisar, que vayamos de vuelta atrás del portón. Con seguridad nos acompañaron hasta el portón y nos dejaron afuera. Nosotros insistiendo y no nos íbamos más hasta que vinieron 2 o 3 de seguridad y nos dijeron que pasemos el portón solamente las mujeres con los bolsos. Y bueno, y pasamos las mujeres solo, que los varones se queden atrás, dijeron, y bueno, hicimos caso porque lo que queríamos era retirar los alimentos e irnos. Y
cuando entramos con las mujeres, que también iban los niños con ella y las bolsas y qué sé yo, lejos de atendernos el gerente, nos empezaron a tirar balas de goma, gases lacrimógenos y nos hicieron una emboscada ahí. ¿Por qué? Porque el alambrado tenía un perimetral muy alto, el alambrado, y nosotras no podíamos salir. Entonces corríamos de un lado a otro, no podíamos ni siquiera levantar a los chicos y tirarlos del otro lado. Y fue realmente una situación muy desesperante para las mujeres que no estaban acostumbradas. Nosotras ya veníamos de cortar rutas y eso, teníamos experiencia nos miramos con Gloria y dijimos, vamos a organizar esto. Y entonces empezamos a decir que saquemos a los chicos, paren, que saquemos a los chicos, y nada, nos seguían tirando. Y bueno, entonces nos empezamos a ver que en las remeras teníamos manchas de sangre. Y tu mamá, Gloria, por cubrir a los niños y todo, le tiraban de atrás, pero a propósito, ¿viste? Y entonces fue un momento desesperante porque los compañeros veían que hasta los chicos tosían y se nos caían porque tiraban gases, ¿viste? Y un compañero que tomó el atrevimiento, ¿viste? Que fue y vino con un colectivo escolar y bueno, le dio, ¿viste?, impulso al colectivo y rompió el portón y entró, y ahí entraron los compañeros, varios, y nos pudieron rescatar de ahí. Salimos, me acuerdo que empezamos a tratar de que esos niños estuvieran a resguardo, ¿viste? Porque sus mamás también estaban muy mal porque nunca habían experimentado los gases lacrimógenos, estaban vomitando, estaban muy mal, ¿viste? Y bueno, y cuando yo la veía mal a Gloria, y cuando le levanté la remera y le vi que tenía tantas heridas de bala, que no le quise decir, pero le dije, vamos al hospital ya. Y era impresionante como no lo habían dejado entrar. A Gonzalito también le dieron varios balazos de goma. A Luis Torres también, pero no tanto. Pero a nosotras más a Gloria. Tenía, no sé, 19 o 20 impactos. Y entonces ella quería seguir luchando ahí. Un rato después de que lo pusimos a salvo a los chicos, a las mamás y todo, y que se subieron al colectivo, dijimos, vamos a darle la lucha, porque no puede ser lo que nos hicieron. Juntamos a la gente y le empezamos, bueno, ¿viste?, a responderle a cascotazos, no teníamos otra cosa. Y en un momento, yo estaba encarnizada, ¿viste?, tratando de vengarme un poco de la bronca que tenía de verla así a Gloria. En medio de eso, veo que Gloria se empieza a sentir mal y la veo muy blanca, y bueno, no teníamos ni agua en ese momento. Y entonces un compañero consigue un auto clandestino también. La subimos al auto y vamos al hospital. Y cuando llegamos a la guardia, dice las compañeras, váyanse ustedes, que la policía lo está buscando. Salimos rajando y las compañeras de ella la recibieron inmediatamente la recibieron, la hicieron atender con los médicos. Y nosotros nos tuvimos que rajar, ¿viste? Porque ya nos estaban esperando ahí, porque todos sabían que la llevábamos a Gloria, ¿viste? O sea, la policía ya había informado. Es una de las historias, esa fue impactante, porque además, después hizo historia, porque fue el 19 y 20 de diciembre de 2001, ¿viste?
los trabajadores de los yacimientos carboníferos del sur, de Santa Cruz, y la vida de ellos y la lucha que tenían. Ya habían empezado las luchas allá en el sur. Y nosotras estábamos por dar las películas, que iba a ser con debate. Y Gloria estaba muy colorada, muy colorada. Digo, Gloria, ¿no tenés fiebre vos? Sí, me dice, estoy muy acalorada. Y le digo, ¿y te sentís mal? Sí, me dice, me siento mal, me estaré por engripar. No, le digo, ¿y cómo está de fecha? ¿Ya no está para tener ahora? Me falta unos días, me dice, apenita. Digo, no sabemos. Vamos a la clínica, porque a lo mejor te subió la presión. Cuando llegamos allá, la presión le había subido tanto, que dijeron, no, la tenemos que internar ya. Yo me asusté. Bueno, la prepararon y ya hacía sol, ¿viste? Entonces la iban a llevar al quirófano. Y ella estaba medio asustada, pero también ella se conocía, ella era enfermera. Y decía, bueno, ¿qué te va a pasar? Nada, ahora te van a hacer la cesárea y listo, ya está. Y me decía ella, escuchá lo que me decía, si me llega a pasar algo, a mi hija la crías vos y la vas a hacer luchadora. Bueno, sí, pero no te va a pasar nada. Y me decía, sí, pero no sabemos, pero por las dudas. Bueno, le decía yo. Yo como no tengo nadie, ¿no? Yo tenía 3 en casa, ¿viste? Me voy a hacer cargo de otras. Bueno, no te preocupes, donde comen 3 van a comer 4. Así en chiste, porque nosotros también hacíamos chistes. Familiares de Gloria Suero. Sí. ¿Cómo está ella? No, está todo bien. Dice, acá, dice, tenemos una nena. Bueno, y yo tenía un novio, ¿no? y bueno, él había ido a comprar flores para Gloria, para agasajarla y a la nena que llegaba. Y viene con las flores y le dice, ¿usted es el papá? Bueno, le da al compañero este que era vamos a decir, mi novio en ese momento, ¿no? Y bueno, entonces dice, ¿cómo se va a llamar la nena? Sol América, yo, ¿viste? Y Gloria le había puesto María Soledad. Y yo siempre les peleaba, no le vas a poner ese nombre. No. María Soledad no, es un karma, no le pongas ese nombre. Porque hubo un femicidio de una niña en Catamarca. Entonces ella había quedado impactada con eso y le quería poner María Soledad. Y yo, no, estás loca, ¿cómo le va a poner ese nombre? No. Ella va a iluminar América. Va a ser Sol América. Ay, a vos se te ocurre cada cosa. Decía, sí, ella se va a llamar Sol América. Entonces cuando viene la enfermera le digo, se llama Sol América. Después le cambió el nombre en Gloria y le puso María Sol, pero se llamaba así. Cuando viene Gloria, que después, que no sé la hora que le pasó la anestesia, en el tobillito tenía una cinta que decía Sol América. Vos esto hiciste vos, me decía. Estaba enojada. No te aprovechaste de que estaba así. Sí, te aprovechaste de que yo estaba moribunda, me decía, le cambiaste el nombre. Yo te dije que no le ibas a poner María Soledad. Y después dice, bueno, vos sos mi hermana, yo te voy a perdonar. Así que bueno, así fue. Creo que era chica, tendría, no sé, unos 2 añitos y mi mamá me contaba las historias del comandante Marco. Me contaba de la historia de la selva mexicana, contaba historias del ejército zapatista, ¿viste? Eran cosas como, no sé, a un pibe en ese momento le hablaba otras cosas. Pero yo lo vivía tan natural porque me acuerdo mucho que ella tiene todavía un cuadro que yo lo quiero donar en algún momento para algún espacio que hagamos. Un cuadro así hermoso, muy viejito de Salvador Allende. ¿Viste? Está impecable, pero tiene muchos años. Y me acuerdo que me contaba cómo el tipo, o sea, se termina matando para que no lo maten, ¿no? Porque el chabón era un libertador, o sea, tenía ideas que nadie tenía, o sea, y hasta el día de hoy hasta el pueblo originario acompañó, ¿no? Y promulgó muchas cosas muy positivas.
Entonces, viste, esas cosas en mi cabeza ¿Te siempre criaste estuvieron, sí, con la revolución, Rosa Luxemburgo, ¿quién conocía a Rosa Luxemburgo a sus 2 años? Claro. Y que hablara de eso, o poesías así de Pizarnik, viste, cosas como la Mercedes Sosa, toda la lucha de ella, que también la pasó mal Mercedes, en el momento estaba prohibida también Claro. por toda la militancia que tenía. Bueno, Me acuerdo que era de esas personas que siempre algún mensaje le da a los nietos, ¿viste? O que el nieto le decía algo y lo llevábamos a las movilizaciones, obvio que iban con sus pañuelitos por las dudas de si había gas. Pero sí, me acuerdo que era de esas abuelitas que te cocinan, que todo, pero con el plus de enseñarte a hacer molotov. Cosas así. Y después que nada, que mi casa, vos vas, yo ahora estoy viviendo en su casa, está llena, plagada de cuadros, o sea, del comandante Marcos, del ejército zapatista, pañuelos por todos lados, del Che, el Che es su amor, o sea, creo que si hay hombre que mamá amó muchísimo en su vida es el Che. O sea, Memoria 2002, ATE Seccional Moreno. Cada año se me hace más difícil escribir el final de nuestra memoria. ¿Será que estamos tan castigados por la realidad cotidiana? ¿Pauperizada nuestra vida a los límites más extremos? Como un flash aparecen las imágenes, lastimas, también cotidianas, de la pobreza, la miseria, la exclusión social, la muerte por la represión, la muerte por el hambre, la desaparición social de vastos sectores sociales, los niños desnutridos, los casos de impunidad, el funcionario corrupto sobreseído, la madre condenada y presa por un supuesto abandono de persona, cuando el Estado la abandonó. El sindicalista burócrata, que a su manera también mata a los obreros, el político rico, los pobres cada vez más pobres, el eclesiástico abusador, impune y libre, los abusados de víctimas a victimarios. Maldita impunidad, maldita exclusión, maldita clase burguesa, dominante, lacayos del Fondo Monetario y el capitalismo, que pretenden desaparecernos socialmente. Es por ello que tenemos la obligación indelegable de fundar otro país, ponernos definitivamente de pie, abrazarnos a nuestras necesidades, que son el motor de nuestra resistencia. Aprendamos juntos a decirles basta. Por eso hoy nuestra clase necesita más que nunca organización, resistencia y lucha. Cuando el cuenco esté lleno de toda el agua que pueda saciar nuestra sed, será entonces y solo entonces que la clase trabajadora habrá triunfado. Gloria Sueiro, Secretaria General, ATE Seccional Moreno. Solicitan renombrar al SIC Sanguinete y la unidad sanitaria con el nombre Gloria Sueiro. Dictamen número 17, fecha 23 de agosto del 2024. Gloria Sueiro, presente. Ahora